El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. La enseñanza de hoy estará en Lucas capítulo 16, versículos del 1 al 15. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La parábola del mayordomo infiel es una de las parábolas que ha llamado mucha atención, porque a primera vista parece que Jesús, al celebrar la astucia del mayordomo infiel, está aprobando el fraude cometido por él. Pero veremos que no es así. Esta palabra mayordomo viene del griego oikonomos, Strong 3623, que quiere decir distribuidor de la casa, administrador, por extensión agente fiscal, un tesorero, también predicador del evangelio o curador. Y mayordomía viene del griego oikonomía, Strong 3622, que significa administración de una familia o propiedad, comisión, dispensación. Así que si bien parece estar enfocado a los líderes de la iglesia, es para todos los discípulos, los verdaderamente cristianos. Los llamo así porque hoy esta palabra cristiano ha perdido su significado original. Dice Hechos capítulo 11, versículo 26. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es decir, un cristiano es un discípulo. Y según Jesús, ¿quién es un discípulo? Veamos Lucas capítulo 14, versículos del 26 al 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer y a hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Empezamos la parábola en el versículo 1 de nuestro texto principal. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Vemos que en esta parábola nuestro Señor se dirige a sus discípulos, aunque los fariseos están cerca y lo están escuchando, como lo veremos después. Y empieza Jesús diciendo que había un hombre rico que tenía un mayordomo. Ahora, si este hombre era rico, el mayordomo con seguridad poseía de grandes beneficios y bienes, pero dice que éste es acusado ante el hombre rico como disipador de sus bienes. La palabra disipar es esparcir o hacer desaparecer algo por separación de las partes que lo forman. Dice Mateo capítulo 12, versículos del 29 al 30. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Aquí recoger viene de la palabra griega sunago, Strong 4863, que quiere decir conducir juntos, guardar. Y desparramar viene de la palabra griega escorpizo, Strong 4650, que entre otras cosas significa ser liberal.
Si podemos parafrasear el versículo 30 sería: el que conmigo no se conduce es un liberal. Es decir, este mayordomo era un despilfarrador de los bienes de su amo. Versículo 2. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Sabemos que Dios nos conoce hasta lo más profundo. Él sabe todo de nosotros, pero aquí dice: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Alguien tuvo que haberle dicho u orado cosas malas de este mayordomo. Dice Deuteronomio capítulo 15, versículo 9: guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso, llámese al extremadamente necesitado de todo, para no darle, porque él podrá clamar contra ti y se te contará por pecado. Esto habla de que en esos tiempos, cada 7 años había remisión, que consistía en perdonar a su deudor todo aquello que se había prestado. Entonces está diciendo que al llegar el año séptimo y sabiendo que debes perdonar, no lo mires con malos ojos a tu hermano para no darle perdón, porque él puede clamar y contarse como pecado al que no quiso perdonar. Muchas veces pedimos y hablamos con nuestro Padre de que no nos están alimentando bien, estamos pasando hambre, espiritualmente hablando. Así que imaginamos que el Padre se preguntará: ¿qué está pasando con el mayordomo que no cumple con su labor? Versículo 3. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. En otras palabras, el mayordomo pensó rápidamente sobre lo que sería su situación, porque el amo le pidió el cargo, y en vez de obedecer y dar cuenta, desobedece y hace lo que cree conveniente para él. Aquí se ve que este mayordomo no era obediente a su amo, se valió del cargo para satisfacer sus deseos, para subsistir en su vida terrenal. Luego dice: cavar no puedo. Esta palabra cavar viene del griego skapto, Strong 4626, que significa cavar, hurgar, ahondar, que significa excavar un hoyo en un terreno. Ahondar también significa examinar un asunto en todos sus aspectos para conocerlo o entenderlo completamente. En el Antiguo Testamento el cavar significaba hacer pozos para sacar agua. Dice Génesis capítulo 26 versículo 19: los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron ahí un pozo de aguas vivas. Es decir, en nuestro pasaje de hoy, este mayordomo no podía cavar, no sabía escudriñar. Por eso su amo tenía deudores, porque no les había provisto de agua de vida. Luego dijo: mendigar me da vergüenza. Aquí la palabra mendigar viene de la palabra espaiteo, Strong 1871, que significa pedir, preguntar por. Dice Lucas capítulo 11 versículos del 9 al 10: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Pero pedir qué? Pedir el Espíritu Santo, y le está hablando a sus discípulos antes de que estos recibieran el Espíritu Santo. Veamos unos versículos más adelante de lo que acabamos de leer. Dice Lucas capítulo 11 versículo 13: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Así que este mayordomo no sabía pedir, no sabía orar. También en el original esta palabra mendigar significa preguntar por, como lo habíamos mencionado. Dice Jeremías capítulo 6 versículo 16: así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Muchos cristianos no van al Antiguo Testamento porque temen lo directo que habla el Señor, pero lo que no saben es que esas sendas antiguas fueron hechas para entender las cosas espirituales. Dijo Jesús en Juan capítulo 3 versículos del 10 al 12. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Versículo 4. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Vean los pensamientos de este mayordomo infiel. Dice Proverbios capítulo 23 versículo 7: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Por la forma como pensaba este mayordomo, era un mundano.
El versículo 1 dice que despilfarraba los bienes de su amo. Ni tampoco se contuvo ahora de aminorar los bienes de su amo, sino que solo pensó en él. Este mayordomo sabía que le recibirían en sus casas. Aquellos deudores, porque tampoco habían sido instruidos, ellos seguían amando lo suyo, amando al mundo, lo contrario de lo que ocurre con los verdaderos discípulos de Jesús. Veamos Juan capítulo 15, versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Versículo 5 de nuestro texto base. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi amo? Primero aquí el mayordomo ni siquiera sabía cuánto debían a su amo, lo que muestra la poca consideración a lo que ponía su trabajo. Si tú no enseñas, ¿cómo vas a saber en qué nivel están los que te escuchan? Y fíjense, luego hace que los deudores rompan sus contratos y escriban nuevos, reduciendo grandemente su deuda. Es decir, hablando espiritualmente, este mayordomo, en vez de enseñar, de escribir buena palabra en el corazón de los deudores, rebajaba el mensaje. Dice 1 Corintios capítulo 3, versículos del 2 al 4. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Este mayordomo escandalosamente se aprovecha de su amo, y no solo él, sino también los deudores. Ninguno se negó y dijo: es necesario pagar lo que se le debe. Ambos se aprovecharon del dueño y del puesto privilegiado ocupado por el mayordomo. Versículo 6. Él dijo: 100 barriles de aceite, y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. El aceite representa el Espíritu de Dios. Dijo Jesús en Lucas capítulo 4, versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Dice Salmos 23, 5: ungen mi cabeza con aceite. La unción viene por fuera, y fíjense que para que no lo acusaran de que él cambió la cifra de la deuda, les dijo a los deudores que ellos mismos debían modificar su contrato. Pero vemos que no solo el mayordomo era infiel, sino los deudores, porque se prestaron para cambiar lo acordado. Y claro, si el mayordomo no les había alimentado bien en la parte espiritual, no había trabajado en ellos bien, no se podía esperar mucho de los deudores, mas no así el mayordomo fiel y prudente. Dice Lucas capítulo 12, versículos del 42 al 44. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Dice 1 de Pedro capítulo 4, versículos del 10 al 12. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Seguimos con nuestro texto principal en el versículo 7. Después dijo otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Vemos aquí otra deshonestidad del mayordomo y los deudores. Ahora bien, sabemos que el trigo son los hijos del reino. Dice Mateo capítulo 13, versículo 38. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. Entonces el trigo son aquellos que tienen buena semilla y no se han dormido. Vean la importancia de escudriñar. Entonces estos deudores debían trigo casi al 100%. No tenían buena semilla porque el mayordomo malo se había dedicado a despilfarrar. Versículo 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Nótese que Jesús no aprueba lo que hicieron. Él llama a este mayordomo malo. Lo que quiere hacer Jesucristo con este relato es resaltar la astucia del hombre. Este mayordomo ve su futuro, se da cuenta de su peligro, salta apuradamente para asegurar su futuro.
Aquí la palabra sagaz viene del griego frónimos, Strong 5429, que quiere decir sagaz o discreto, pero esto viene del origen fren, Strong 5424, que refiere al modo de pensar, a facultades cognitivas, que así como algunos animales tienen sabiduría instintiva. Esto es provechoso para el que lo utiliza, que puede ser bueno o malo dependiendo de quién lo utiliza. Esta misma palabra Jesús lo utiliza en Mateo capítulo 10, versículo 16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. La palabra prudente viene también del griego frónimos, es decir, resumiendo el versículo 8, este mayordomo, así como los inconversos, sabiamente se dan cuenta de su futuro y hacen planes para asegurarlo. Pero nosotros, los hijos de luz, los creyentes, vivimos sin ninguna preocupación, como si el cielo no fuera nuestro destino. No pensamos que tenemos que prepararnos para la vida eterna. Dice Juan capítulo 6, versículo 27, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Así como este mayordomo se preocupó por su futura vida terrenal, también nosotros debemos ser avisados por nuestra futura vida celestial. También nos enseña que los que están en el mundo son más sagaces, llámese al que es astuto y prudente y que prevé y previene las cosas con el trato con sus semejantes. ¿Y quiénes son sus semejantes? Los que también son del mundo, que los hijos de luz entre ellos. Nosotros los hijos de luz sabemos que hay recompensas en el trato con nuestro prójimo, como lo que nos dice Mateo capítulo 10 versículos del 40 al 42. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Sin embargo, los del mundo ni siquiera conocen estas recompensas, pero obran como si lo sabrían. Ayudan mejor a sus semejantes que los hijos de luz. Es más, muchas veces nos hemos encontrado casos en que los que están en el mundo ayudan, se desprenden, son mejores cuando reciben en sus casas a los hijos de luz que los mismos hijos de luz con sus semejantes, que son menos dadivosos o más mezquinos. Versículo 9 de nuestro texto principal. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Básicamente las riquezas injustas son todas aquellas riquezas creadas por el hombre, principalmente el dinero. Aquí lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo es que estas riquezas injustas que cualquier mortal necesita, no solo sea para nuestro sustento diario, sino para compartir. Muchas veces eso abre el corazón y a través de ello uno puede eventualmente compartir las riquezas espirituales, la palabra de Dios. Dice Mateo capítulo 6 versículos del 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde los ladrones minan y hurtan, mas haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde estuviere vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Si tu tesoro está en predicar la palabra del Señor, no solo con la palabra, sino con los hechos, dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si tu tesoro es hacer esto, entonces significa que ahí está tu corazón. Si tú iluminas, entonces otros también querrán iluminar y harás tesoros en los cielos. Este mayordomo usó los bienes de su Señor, ganándose muchos amigos para asegurar su futuro. Aprendamos de este mayordomo en cuanto a nuestro futuro, en el sentido de que nosotros, los creyentes, debemos ser sabios y saber usar las riquezas injustas para ganar amigos. Seguimos en el versículo 9, dice después, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Muchos hermanos no tienen idea de lo que significa este versículo. ¿Está diciendo que puedes comprar amigos? Para nada. Significa que Dios quiere que inviertas en cosas que ayudan a que
la gente llegue al cielo, de tal forma que cuando tú llegues al cielo, ellos te den la bienvenida. Dice Proverbios capítulo 18, versículo 16. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva adelante de los grandes. Es decir, si puedes ayudar con las riquezas injustas a que alguien abra su corazón, para así poder predicarle palabra, será la más grande inversión de tu vida. ¿Alguien irá al cielo por causa tuya? Y dice bien claro, cuando estas riquezas falten, es decir, todo lo que este mundo nos da, algún día nos faltará. Puede ser dinero, fama. Sí, fama. Les pasó a los discípulos cuando vinieron con regocijo a Jesús después de ir a enseñar la voluntad del Padre. Dice Lucas capítulo 10 versículos del 19 al 20. He aquí os doy potestad de hallar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Si nuestro nombre está escrito en los cielos, entonces allá nos van a recibir, nos van a conocer. Esto de ganar el corazón de su hermano le pasó a Jacob. En Génesis capítulo 32, versículos del 18 al 20. Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob, que envía mi señor Esaú, y he aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero, y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú, cuando la hallareis. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque él dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás le seré acepto. Como saben, Esaú estaba muy enojado con Jacob por haberle robado la bendición de su padre. Pero cuando llegó el tiempo en que se iban a volver a encontrar, Jacob mandó presentes, regalos, antes de volverse a encontrar, y esto creó paz entre ellos, y se reunieron otra vez como hermanos. Así que un presente donde se invirtió bastante dinero, tampoco vas a regalar algo barato, que se note buena consideración que tienes por la otra persona, puede servir para abrir el corazón. Ahora, ¿por qué en las moradas eternas? Porque el corazón nunca se llena. El corazón es el área más grande sobre la tierra. En el corazón se puede tener a los padres, a los hijos, a los amigos, a los hermanos y sobre todo a nuestro Dios. Dice Efesios capítulo 2, versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Aquí la palabra poco viene del griego elagistos, Strong G 1646, que significa muy corto. Es superlativo de elajus, que significa corto, y este a su vez equivalente a micróteros, Strong G 3398, que quiere decir pequeño, el menor. En otras palabras, todo lo que nos da esta tierra, todo lo terrenal, incluyendo nuestro cuerpo material, es muy poco. Y cuando él habla de lo más, es lo espiritual. Este versículo quiere decir, el que es fiel en lo terrenal, también en lo espiritual es fiel. Y el que en lo terrenal es injusto, también en lo espiritual es injusto. Está hablando de fidelidad y la justicia. Dice Mateo capítulo 5, versículos del 19 al 20. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Versículo 11. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Está diciendo, si en las riquezas que se ven no fuiste fiel, ¿quién te dará lo más grande, lo verdadero, que es lo espiritual? Versículo 12. Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Es decir, está hablando a los discípulos, a los creyentes. Dice, si en lo ajeno, que son las cosas del mundo, las riquezas del mundo, no fuiste fiel, ¿quién os dará lo que es nuestro, lo espiritual? Las cosas más poderosas son las espirituales. Dice versículo 13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es decir, odiará a uno, no querrá saber nada de él, y amará al otro, está interesado en el otro, pondrá su voluntad en el otro.
Dice, o estimará uno, le dará más valor y menospreciará al otro, le dará menos valor, menos precio al otro. Puedes tener tus bienes, pero no pongas tu corazón en ello. Aprende a desprenderte para que tu corazón no se vuelva codicioso. Dice 1 Timoteo capítulo 6 versículos del 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Versículo 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Vean que los fariseos lo oyeron, y estos eran ávaros, y un ávaro es aquel que desea con ansia las riquezas para acumularlas. Y la riqueza no solo se refiere a las financieras, que son en abundancia de bienes tangibles, que se pueden tocar, materiales, sino a los intangibles que no se pueden tocar, las espirituales. Versículo 15. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Ahora se refiere a los fariseos, les dice, vosotros os justificáis delante de los hombres. Este verbo justificar, por su parte, está vinculado a demostrar una cosa con pruebas, a explicar un accionar o un comportamiento en base a ciertos motivos. Es decir, lo que Jesús les está diciendo a estos fariseos es, ustedes se demuestran, se aprueban entre hombres. Dice después, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Dios nos conoce a todos hasta lo más mínimo, y muchas veces ni siquiera nosotros sabemos lo que hay dentro. Alguna mala experiencia en nuestra niñez, algún trauma. Dios conoce nuestros corazones, si estamos fingiendo, si hay hipocresía, si solo aparentamos para que nos vean los hombres. Que vean una imagen bello en todo sentido. Continúa diciendo, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Esta palabra sublime viene del origen griego hupselos, Strong 5308, que significa encumbrado en lugar o carácter. Sublime, como tal, es un adjetivo que puede ser utilizado en personas y objetos con el fin de apuntar las siguientes características: excelencia, superioridad, belleza, perfección, entre otras cosas que excede de los otros. Para resumir, la enseñanza principal que nuestro Señor Jesucristo quiere darnos a entender es que este mayordomo malo supo sagazmente idear algo para prever su futuro. No pasa tan así con los hijos de luz. Sabemos nuestro destino, pero no nos preparamos. También este mayordomo malo tuvo buen trato con sus semejantes. Los hijos de luz debemos tener mejores tratos con otros hijos de luz y ayudarlos para que nos reciban en las moradas eternas. Los hijos de luz deberíamos esforzarnos para tener buen combustible, aceite para esperar al esposo, lo que me lleva a de alguna forma compararlo con un accidente aeronáutico que sucedió hace poco, porque nuestro Señor siempre de alguna forma nos está mostrando ejemplos para meditar acerca de nuestra situación en lo porvenir. Hace poco supimos de una noticia que enlutó el deporte mundial. Este avión no tenía combustible en el momento del impacto. Las normas internacionales establecen que una aeronave debe contar con el combustible suficiente para cubrir la ruta y tener un adicional. Se dice que el piloto era uno de los dueños de la aerolínea que por ahorrar en dinero y en tiempo, lo que me recuerda a estos fariseos de nuestro pasaje, se confió y pese a que el combustible estaba al límite para llegar a su destino, no contó con una espera de su turno para poder aterrizar por un problema de otros aviones que tenían preferencia, lo que permitió que el avión cayera al dar vueltas de la espera. Así también nosotros los cristianos debemos prepararnos y tener el suficiente aceite y la suficiente buena semilla como trigo para llegar a nuestro destino celestial. No vaya a ser que el Señor pueda demorar un tanto y no prever suficiente combustible para llegar a nuestra futura vida con Cristo Jesús. Amén.